Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El llamado de Moisés. El texto a meditar lo encontramos en Éxodo 3, versos 4 y 5 que dicen: Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Moisés se acercó a la zarza, no esperaba recibir una visión ni estaba todavía consciente de la presencia de Yahweh. Por eso, al aproximarse para examinar esta grande visión, fue amonestado para que quedara a una distancia segura de la zarza. El lugar donde estaba Moisés era santo, no porque fuera un antiguo santuario o un lugar sagrado previamente desconocido como tal por él, sino por causa de la presencia de Yahweh. Dios se le presentó como el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En esa forma, Yahweh le recordó las promesas hechas a los patriarcas, que él estaba por cumplir con su simiente. Los hijos de Israel y las promesas que cada uno recibió directamente de Yahweh. Ningún hombre puede soportar la gloria del Dios Santo. De ahí que no fuera sino natural que Moisés ocultara su rostro. Moisés tenía pleno conocimiento del Dios de Israel, gracias a su madre, que se encargó de darle educación durante su infancia, de acuerdo a las normas de Dios. Durante ese tiempo se le puso el simiente de su grandeza. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Yahweh, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Yahweh, y llevó a cabo fielmente esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad, que eran el centro de la enseñanza de su madre. Del humilde hogar de Gosén, el hijo de Jocabed pasó al palacio de los faraones, al cuidado de la princesa egipcia que le dio la bienvenida como a un hijo amado y mimado. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar, dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar. Llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del sacerdocio, y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Siendo aún Egipto en ese tiempo la nación más poderosa y civilizada, Moisés, como soberano en perspectiva, era heredero de los mayores honores que el mundo le podía otorgar. Pero su elección fue más noble. Por el honor de Dios y el libramiento de su pueblo oprimido, Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces, Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Todavía tenía que aprender a depender del poder divino. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Yahweh. Allí desapareció su engreimiento. La grandeza de Egipto yace en el polvo, pero la obra de Moisés nunca podrá perecer.
Los grandes principios de justicia para cuya instauración vivió son eternos. La época de la liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. Allí, en medio de la zarza ardiente, ante la presencia de Dios, la humildad y la reverencia de Moisés es un acto ejemplar a todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre del Hijo de Dios podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Eterno estuviese al mismo nivel que nosotros. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que Yahweh hace para fortalecer el carácter de los que confían en Él, y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.